les adelantábamos, vamos a ocuparnos de la experiencia uruguaya en el manejo del coronavirus. Uruguay ha superado bastante bien esta crisis. Mabel Díaz, inclusive hay que señalar que la propia Unión Europea, el único país al que abre sus puertas nuevamente es a Uruguay. Para entender un poquito esta situación de Uruguay, tenemos que mencionar que esta semana se termina Uruguay con poco más de 1.500 infectados por COVID-19 desde que comenzó la pandemia. 40 personas fallecidos y a estas alturas solamente tiene 3 personas internadas y estas 3 se encuentran en terapia intensiva. Cuando se supo del primer positivo de COVID-19, mientras todos los demás países recurrían a la cuarentena obligatoria, al encierro obligatorio, ellos apostaron a la responsabilidad ciudadana. Nunca dejaron de atender los odontólogos, nunca dejaron de atender las peluquerías, los gimnasios. Gradualmente se abrieron las escuelas. De hecho, fue el primer país de la región desde que se desató la pandemia en abrir gradualmente las escuelas. Lo hicieron a nivel rural y luego llegaron a la capital. El comercio también fue reactivado y parte de esta explicación la dio el presidente Luis Lacalle Pou, diciendo, entre otras cosas, que apeló a la conciencia ciudadana y también a los valores que él cree son necesarios para enfrentar esta crisis. Mabel, es importante remarcar que la experiencia uruguaya y sobre todo lo que se está viviendo en ese país en este momento tiene una repercusión directa también en nosotros, porque ya en los anuncios que han hecho de los vuelos burbuja desde la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, precisamente Uruguay es uno de los destinos probables, Menchi. Sí, así es, Tere. Y una cuestión también que quería aportar al análisis que se va a hacer y que hace el propio presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, es que en realidad Uruguay solamente necesitó 400 millones de dólares para hacer esa contención social que a nosotros nos está costando más de 2.000 millones de dólares. Un país organizado, un país eminentemente democrático con ciudadanos muy responsables, y esa es la gran diferencia. Exactamente, y entonces nos decías, Mabel Díaz, que el propio presidente de Uruguay fue quien se encargó de detallar cuáles fueron los pasos que dieron allá para poder lograr con éxito superar esta pandemia. Sí, Tere, antes de ir a la nota, brevemente, unos segundos nada más, lo que hizo Lacalle Pou fue rodearse, según explicaba, de 40 entendidos en materia de crisis sanitaria, incluidos médicos y no médicos, a partir de los cuales recibía reportes periódicos y de los cuales él tomaba las determinaciones. En ese sentido se habla incluso, según las encuestas, de que la población uruguaya acató en un 90% el aislamiento social. Impresionante realmente. Hubo una conjunción entonces de responsabilidad ciudadana y de manejo excelente por parte de las autoridades. Vamos a lo que decía Lacalle Pou. Del viernes 20 al lunes 23, expresidentes de la República, distintas gremiales, la opinión pública en general, y ojo que no entiendo que hayan estado mal, pero en ese momento nos decían cuarentena obligatoria, porque el mundo fue navegando a oscuras. Teníamos las experiencias casi todas malas de Europa, alguna incipiente de buenos resultados, pero todo decía que para un gobierno era lógico, y voy a agregar un concepto que puede ser discutible, fácil, o la medida más fácil, decretar la cuarentena obligatoria. Y desde el principio tuve claro que no lo iba a hacer. Desde el mismo viernes, cuando empieza a generarse una presión muy fuerte, imagínense los mensajes de WhatsApp de lejanos y de cercanos, además de la opinión pública en general, iba contra todo lo que yo creo, que es la libertad del individuo. Y la libertad en los círculos concéntricos, que es la personal, que es la libertad en el relacionamiento y la libertad de una nación. Y el lunes de mañana recibí al Sindicato Médico del Uruguay, que había ya manifestado desde la academia, desde la ciencia, una posición que a mí me resultaba difícil discutir en ese plano, que teníamos que ir rumbo a una cuarentena obligatoria. Y en esa reunión, y después lo hicimos público, yo le dije si alguien estaba dispuesto a encarcelar, a detener a un uruguayo que salía a hacer el peso, que salía a hacer un poco de dinero para parar la olla, no para un mes, sino
para ese día. Si alguien en serio estaba dispuesto a un régimen policíaco, a lo que aquí se conoce como medidas prontas de seguridad. Lo que tiene que hacer un gobernante es tomar información, tratar de ser justo, apelar a sus creencias más profundas y justificarlas ante la población. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ello fue un impuesto del 20% del salario al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de $1.900 durante 2 meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. Bueno, él decía el respeto a la libertad del individuo, pero con individuos que estuvieron a la altura de las circunstancias y de los acontecimientos.